Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Olivia Requinta. Soy la directora de Sociedad Bastia de Bolivia y tengo el gusto de darles la bienvenida a nuestra conferencia, el Foro Económico Mundial y el Futuro de América Latina. Este foro económico es conocido como el Foro de Davos, que ha servido durante más de 50 años como una plataforma global donde líderes de empresas, gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el mundo académico se reúnen para abordar cuestiones críticas al comienzo de cada año. Este 2021 se dividirá en dos fases, una virtual en enero, que ya se llevó a cabo, y otra presencial en agosto. La cumbre reunirá a políticos, empresarios y representantes de organizaciones sociales y culturales en un momento crucial para el mundo y bajo el lema El Gran Reinicio o el Gran Reseteo. Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, indica con sus palabras: una cumbre de liderazgo mundial es de crucial importancia para abordar cómo podemos recuperarnos juntos. Sin duda alguna, la conferencia de esta noche será muy importante escuchar qué propuesta tiene el Foro Económico, propuestas un poco preocupantes que se están desarrollando, ¿no? Porque ya inició su primera fase en enero de este año. Así que antes de comenzar con esta conferencia, permítanme presentar a nuestra institución. Sociedad Bastia es una red global de profesionales que estamos comprometidos con el avance del libre comercio, con la libertad individual y la gobernanza responsable. Sociedad Bastia está presente en más de 40 países y realizamos una serie de capacitaciones, conferencias, todos de forma presencial, pero ahora por la pandemia lo estamos haciendo online. Tengo especiales agradecimientos a todo el equipo de Ayer, especialmente para Brad DeVos, Andrés Kuzmer, Franco y en general para todo el equipo también del Thomas Jefferson Institute for the Americas, a su presidente Enes Biglione, la licenciada Betty Lobos, el profesor Santos Mercado y Conrado Andreu. También tengo especiales agradecimientos a instituciones amigas, al licenciado Marco Antonio Peña, presidente del Colegio de Profesionales en Administración de Santa Cruz, para el licenciado Cristian Aramayo y a la licenciada Juana Borja Saavedra de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. También enviamos especial agradecimiento al licenciado José Antonio Landriel Pedraza, vicerrector académico de la Universidad Privada Domingo Savio. Y muy especialmente para nuestro disertante estelar de esta noche, al licenciado Fernando Vargas, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Quisiera compartir su biografía del licenciado Fernando Vargas para que podamos conocer un poquito más de él. El licenciado Fernando Vargas es economista, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz de la Sierra. Él es máster en Administración de Empresas y Educación Superior de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Cuenta con más de 23 años de experiencia en el campo de la seguridad social de largo plazo y se ha desempeñado en área financiera y comercial. Es panelista de eventos especializados sobre economía, finanzas, seguridad social y negocios. Así que bienvenido, licenciado Fernando. Le agradecemos realmente por dar esta exponencia y estamos listos para poder disfrutar de esta conferencia. Bienvenido. Muchas gracias Olivia. Es para mí un placer estar nuevamente acá, compartir con usted con el Instituto Thomas Jefferson, con Enes Biglione, que es su presidente, los miembros de la Sociedad Bastia, los representantes de los distintos colegios de profesionales, el presidente del colegio de administradores que está presente también, el licenciado Marco Peña, la licenciada Juana Borja y Cristian Aramayo, que son representantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y bueno, nada, un saludo para todos los seguidores de este importante evento y además un saludo para los miembros del Colegio de Economistas, ¿no es cierto? De quien soy, institución de la cual soy presidente. Se trata, la
la disertación o la conversación que vamos a tener ahora sobre el Foro Económico Mundial, ¿verdad? Esto es un aspecto que está dando mucho que hablar porque al final se abordan temas muy importantes a propósito de la pandemia, que es la peor crisis que al final de cuentas ha tenido mundialmente la economía en los últimos 77 años, ¿verdad? Y eso a propósito del confinamiento que se ha dado. Entonces, pues ha derrumbado la economía y todos los países hemos sufrido ese desastre, ¿no es cierto? Entonces, hay quien piensa que se debe aprovechar esa caída tan drástica, tan generalizada, para que nosotros podamos de alguna manera utilizar el relanzamiento de la economía, pero esta vez orientando los esfuerzos hacia otro tipo de acciones que nos conduzcan, eso por lo menos en cuanto a postulados, que nos conduzcan a llevar a buen puerto, pero siguiendo otras estrategias. El Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, que es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra, que se reúne anualmente para tratar todos estos temas que son de mucha importancia, ¿verdad? Siempre con temas que son picantes para la economía, ¿no? La redefinición de los puntos básicos de la globalización, los desafíos más allá del crecimiento. Es una relación de temas que he ido tratando a partir de 1971 y de ahí para adelante toca temas que son bastante álgidos. A propósito de la crisis que se desencadenó con motivo del confinamiento, producto de que las economías y los países trataban de contener el virus, pues ahora mismo se plantea el gran reinicio, ¿no es cierto? Un gran reseteo de la economía, partir y empezar esta vez modificando las estructuras. Pero acá, si bien creo que nadie estaría en desacuerdo con empezar a crear una sociedad más inclusiva que se oriente hacia las nuevas tecnologías y que de pronto pueda orientarse hacia la economía verde, la economía sostenible. Aquí de lo que se trata es de identificar cuáles son los pasos que se están planteando para lograr este cometido, ¿verdad? El Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por Klaus Schwab, que es un profesor de economía en Suiza, doctorado en economía también, doctorado en ingeniería y con una maestría en administración de empresas en Harvard. El foro genera una serie de informes de investigación e involucra a sus miembros en iniciativas específicas de cada sector. Se financia con las contribuciones de unas 1000 empresas miembros que son, los que están en el máximo nivel, empresas top, y se establece que el ingreso cuesta entre 50.000 y 500.000 dólares, ¿verdad? De hecho, entre 1988 y el 2021 se han presentado una serie de temas que son importantes para la economía, ¿no? Y se verifica que existen acciones que están perfectamente orientadas a mejorar. Como decía acá, por ejemplo, el 2019 se plantea la globalización 4.0, dando forma a una arquitectura global en la era de la cuarta revolución industrial. El 2020, grupos de interés para un mundo coherente y sostenible. Ahora, lo que hay que ver, como decía inicialmente, es qué hay detrás de esa gran idea de reiniciar absolutamente todo tras la crisis del COVID-2019. El Foro Económico Mundial ha presentado una guía para lo que se ha llamado el Gran Reinicio, ¿verdad? Es un plan que pretende aprovechar la oportunidad actual para dar forma a la recuperación, es decir, establecer un mecanismo en teoría más eficiente para lograr una mejor recuperación que permita ganar aquel espacio que se perdió a propósito de la crisis, ¿verdad? Y ayudar a informar a todos aquellos que determinan el estado futuro en las relaciones internacionales, en las relaciones mundiales, la dirección de las economías nacionales, las prioridades de las sociedades y la naturaleza de los modelos empresariales y la gestión del patrimonio común mundial. De acuerdo al foro, el mundo también debe adaptarse a la nueva realidad, redirigiendo el mercado hacia resultados más justos. Y aquí hay algo que debe llamarnos la atención, que expresa una intervención expresa
¿no es cierto? O sea, hay abiertamente una intencionalidad de intervenir en el mercado y eso es lo que nos parece de alguna manera preocupante, ¿no? Entonces, busca inversiones que promuevan objetivos compartidos como la igualdad y la sostenibilidad, aprovechando las innovaciones de la cuarta revolución industrial, que eso es la orientación hacia los aspectos tecnológicos que, pues, con el COVID, que ha sido catalizador de este tipo de tecnologías, se han ido acelerando, ¿no es cierto? Se iban a dar con el tiempo, pero seguramente lo que pasó es que se apresuró en su implementación. Acá presentaba una serie de artículos que son muy importantes, que presentan a los principales actores de la política mundial, a los principales mandatarios de las economías más fuertes, que están participando de alguna manera y que tienen vinculación con este foro. Ahora, ¿cuáles son los pilares del cambio que presenta el Foro Económico Mundial? Bueno, los pilares del cambio son aprovechar, como decíamos inicialmente, esta crisis, la crisis del COVID, para emprender un gran reinicio, un gran reseteo. Que tengan que haber reformas fiscales y estas reformas fiscales tiendan a incrementar los impuestos tanto a las personas como a los individuos para pagar la deuda que se ha generado, por supuesto, a propósito de la necesidad de incrementar el gasto en salud, de los estímulos que se dio para las empresas para que puedan sobrellevar la situación crítica que tenía y además para impulsar el nuevo orden hacia las tecnologías verdes, ¿verdad? Tecnologías verdes, hay que potenciar el uso de energías renovables, los impuestos que habrán para el uso del petróleo y el carbón, la disposición de autos eléctricos, se pretende fomentar que exista un mayor incremento en la productividad y modificar las métricas socioeconómicas, ¿no es cierto? En principio, yo diría que son acciones que parecen conducir a un mejor mundo, ¿verdad? Sin embargo, aquí de lo que se trata es de identificar cuáles son las acciones tras estas intenciones. Entonces, la propuesta que más llama la atención es la eliminación de la propiedad privada en todo el mundo. Entonces, se pregunta uno de qué vivirán estas personas, si se impondrá un ingreso mundial para todos, el que haga y el que no haga, ¿no es cierto? Todo el mundo ganará lo mismo, independiente del esfuerzo, y ese es un principio conocido, ¿no es cierto?, por nosotros, porque es casi lo que pasa en un estado de planificación central donde no hay libertades, donde el esfuerzo individual no se premia, no tiene ningún tipo de beneficio, da lo mismo hacer que no hacer, ¿ya? Y eso lo que hace es, en definitiva, bajar la productividad a niveles muy bajos, ¿cierto? Muy escasos. Entonces, se nos privará mediante impuestos, confiscaciones y colectividades de todo lo que tengamos, de lo que hayan podido ganar nuestros padres, nuestros abuelos. Esto fíjese que es muy preocupante. El mismo video que dice, no serás propietario de nada y serás feliz. Entonces, se afirma que pues, lo que desees usar simplemente lo alquilarás y te llegará a través de un dron. Entonces, hay una valorización o valoración excesiva de lo que es la experiencia y no de la propiedad que se consigue con esfuerzo, ¿verdad? Entonces, yo prefiero, de alguna manera, pues nada, simplemente el viaje, ¿no? La experiencia y seguramente no el esfuerzo por adquirir un bien inmueble o un auto, un vehículo. Entonces, eso es lo que va trastocando todos los sentidos y que nos hace un poco pensar de cuál es la verdadera intencionalidad del Foro Económico, ¿verdad? En nombre de proteger el planeta del efecto invernadero se van a regular absolutamente todas las industrias que van a dejar de ser completamente privadas para pasar a ser públicas en parte. Y así es que pierden sus propietarios el control de su funcionamiento. Entonces los contaminantes van a tener que pagar, y esto lo dice expresamente, por las emisiones de dióxido de carbono y existirá un precio global por el carbón, lo que va a ayudar a que combustibles fósiles pasen a la historia. Nos dice. Ahora, de lo que se trata acá es que hay un incremento en los impuestos que va a inducir al cambio de tecnología. Se nos anuncia que nuestra alimentación, por ejemplo, uno de los puntos importantes, variará obligatoriamente, aunque así no lo quiera.
¿no es cierto? Entonces alguien decide inteligentemente, por uno, está empezando a perderse las libertades, ¿no? Comerás mucha menos carne, estoy citando directamente lo que indica el video, será un plato ocasional, pero no un alimento básico por el bien del medio ambiente y de tu salud. Entonces, esa decisión seguramente impactará, sobre todo en países como los nuestros, de América Latina, donde existe una industria ganadera sólida, y eso repercutirá en millones de pérdidas de empleos en nuestros países latinoamericanos. Además, 1.000 millones de personas serán desplazadas por el cambio climático y tendremos que acomodarnos a esa situación. Entonces, y de alguna manera esto puede significar una desvalorización de la cultura propia. Nadie sabe por qué motivo tendrá que emigrar esa gente, no se explica. Y finalmente hay la posibilidad muy cierta de que esto sea una receta manual o un manual para destruir la cultura local de cualquier país. Proponen también la eliminación del dinero efectivo con la excusa del contagio por el COVID, ¿no es cierto? Lo cual sería de pronto un verdadero festival para bancos y entidades financieras de todo el mundo. Y finalmente, el gran sueño de todo Estado progresista, una agenda antiamericana y antioccidental. En el video directamente se anuncia claramente que los Estados Unidos ya no serán la superpotencia y más bien habrá un puñado de potencias que estén administrando, no se menciona cuáles. De alguna manera, pues los valores occidentales han sido sometidos a prueba hasta el punto de cobrarse, indica, y primero la destrucción del país líder del mundo para luego borrar la civilización occidental de la faz de la Tierra. Entonces, claramente hay una intencionalidad política tras de todos estos postulados. En conclusión, se puede decir que nos ofrecen un mundo donde no habrá lugar para la libertad ni para la propiedad privada, ni para conservar la cultura occidental, y donde además los Estados Unidos, ¿ya?, que han sido, como decía, de alguna manera garantes de la democracia y de la libertad, se verán relegados en favor de un conjunto indeterminado de acciones que nos someterán a una agenda globalista. Entonces hay un riesgo de que los gobiernos adopten fácilmente estas ideas para promover el intervencionismo masivo, que no es pequeño este riesgo. La idea del gran reinicio ha sido rápidamente, fíjese, adoptada por las economías más burocráticas e intervenidas por los gobiernos como variación de la creciente intervención gubernamental de la economía. Esto es un tema muy preocupante. La tecnología y la competencia son los que nos orientarán hacia un mejor equilibrio, un bienestar social, para una mayor sostenibilidad y un medio ambiente sostenible, ¿no? Ahora, ¿qué debe esperar América Latina? Bueno, el Fondo Monetario Internacional ha presentado su última revisión, ¿verdad?, donde presenta que los números finales son que caímos el 2020 un 7%, ¿ya? Y se espera que el 2021 crezca el Producto Interno Bruto un 4.6%, mientras que se puede decir que no fue muy mal como región, fue la región que más duro recibió el golpe. Luego analizaremos por qué, ¿ya? Y el mundo, entre tanto, ha tenido una caída del 3.3% a propósito de la crisis del COVID, y tendrá un repunte del 2021 de un 6%, que será más que América Latina. Entonces, analicemos un poco qué comentarios podemos hacer sobre América Latina. ¿Cuál será el futuro? Bueno, lo primero es que se revisaron las estimaciones que presentó el Fondo Monetario Internacional en octubre del 2020 y se explica que es verdad, el 2020 fue el peor año de nuestras economías del cual se tengan registro. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, recién en 2025 vamos a alcanzar un PIB per cápita como el que teníamos antes de la pandemia. Esto, por supuesto, que es preocupante. Esto nos convierte en la región más golpeada con la crisis, ¿verdad? Y a propósito de que América Latina cuenta no solo solo con el 10% de la población mundial, lleva un 20% de los casos de COVID, ¿ya?, y un 25% de las muertes. O sea,
a América Latina le ha ido muy, muy mal con el tema del COVID, que ha sido el determinante de esta crisis que hemos vivido, ¿no? De acuerdo a la CEPAL, los niveles de pobreza extrema retrocedieron a los niveles de los 90. Las brechas socioeconómicas en educación nos devuelven más o menos a la década de los 60, lo cual es tremendamente preocupante. ¿Cuáles son los factores que deberían mantenernos de alguna manera optimistas? Es que hemos tenido una innovación forzosa, ¿verdad? Aceleradísima, fue cuestión de meses, probablemente algo que debió pasar en años se dio como resultado de la crisis, del confinamiento. La digitalización se ha impulsado y la digitalización de alguna manera es la forma de incrementar la productividad, ¿no es cierto? Entonces, América Latina tiene un problema relacionado con los bajos niveles de productividad de su economía. Entonces, aquí, aplicando tecnología, vamos a poder definir no solamente qué hacer, sino cómo hacerlo y hacerlo de la forma más eficiente, ¿verdad? Hay muchas ventajas con respecto a la transición ecológica, ¿ya? Porque de alguna manera son territorios ricos en minerales como por ejemplo el litio, que van a estar dentro de esta marcha hacia la incorporación de tecnologías verdes, tecnologías renovables. Y por otra parte, puede ser un elemento favorecedor el despegue de China, que ha sido, digámoslo, en tiempo de pandemia, la única economía grande que pudo crecer un 1.5% y tiene un crecimiento estimado al 6% para este año, con lo cual se puede esperar un nuevo resurgimiento de un ciclo de materias primas elevadas, tal como el que vivimos hasta el 2014, ¿no es cierto? Los 10 años maravillosos donde toda la economía de América Latina se vio favorecida por ese tema. Ahora, los riesgos son la gestión de la crisis, que como mencionábamos inicialmente, ha sido pésima en Latinoamérica, nos ha ido muy mal. Decíamos que con apenas el 10% de la población mundial teníamos el 20% de los casos y 25% de las muertes. Hay un atraso en la vacunación y ese atraso tiene que ver por cada trimestre, lo cuantificó el Banco Interamericano de Desarrollo, en 1.5% del PIB regional. O sea, es muy caro, muy costoso atrasarnos con este tema de la vacunación. Hay serias dificultades con el financiamiento externo, para lo cual hay que recurrir seguramente a estrategias con los organismos multilaterales y de pronto el Fondo Monetario Internacional planteaba una emisión de derechos especiales de giro, bueno, que es una estrategia que de pronto hay que analizarla un poco, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto que podría representar un estímulo, depende ciertamente de otros factores para lograr que eso se dé. Ahora, uno de los problemas que tenemos también es la incertidumbre e inestabilidad política que es propia de nuestras regiones, ¿no? No es desconocido para nadie que tenemos una suerte de cambios muy, muy fuertes, muy bruscos en los últimos tiempos, en los signos de nuestros gobernantes, ¿no es cierto? Los partidos políticos. Creo que salvo Uruguay, que tiene una estabilidad bastante conocida, histórica, diríamos, era Chile el país que también guardaba cierta estabilidad, pero en el último tiempo está un poco descontrolado, ¿verdad? Eso, y no se puede dejar de mencionar que uno de los problemas que tenemos y que vamos a seguir confrontando es la calidad del liderazgo que tenemos. El liderazgo político y el liderazgo empresarial siempre ha sido eh, una dificultad, una deuda que tiene con Latinoamérica, para con el progreso de nuestro pueblo. Entonces son aspectos en los que se debe trabajar. Esa es la parte que correspondía presentar, Olivia. Excelente, licenciado Fernando. Realmente preocupante, ¿no? Algunas propuestas
han realizado en el foro de Davos, como que hay una limitante a nuestra propiedad privada, ¿no? Ahí leía, no tendrás coche, no tendrás casa, pero podrás alquilarlo, ¿no? Serás feliz, pero nada será tuyo. Como que al leer esa parte a mí personalmente ya me da un poco hasta de escalofrío, digamos, ¿no? Porque se quiere, trabaja para superarse, para lograr tener cosas, ¿no? Propias. Entonces, bueno, es un poco preocupante. Y también otro punto que veía en la página del Foro Económico era el tema de que iban a preparar a la humanidad para viajar a Marte, por ejemplo. Y ahorita nosotros estamos más preocupados por la salud, ¿no? Por la pandemia y por todo, pero ellos ya están realizando sus propuestas de aquí a lo que nos va a encaminar hacia el 2030, que también ya no está tan lejos, ¿no? Ya pasa rápido el tiempo. Así que ahora vamos a hacer como una dinámica, todo, como un conversatorio. Quiero invitar a Eneas Giglione, presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas, y voy a compartir con ustedes su biografía. El licenciado Eneas es fundador y chairman de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos. Obtuvo además un posgrado en Law Economics latinoamericano, certificado por Corporate Training y la George Mason University. Obtuvo un Associate Degree en Estudios Internacionales y un Associate Degree en Ciencias en la Northern Virginia Community College de Atlanta, Virginia. Se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina de Rosario. Director ejecutivo de Hispanic American Center for Economic Research, de Washington, D.C. durante 13 años. Latin American Senior Fellow de Atlas Economy Research Foundation, hoy Atlas Network, durante 6 años. Y es exalumno del programa de visitantes iberoamericanos 2008 de la Fundación FAES de Madrid, España. Ha dictado conferencias, capacitaciones en los Estados Unidos, España, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Así que doy la bienvenida a querido Eneas para que puedas hacer un breve análisis, un conversatorio de todo lo que ha estado exponiendo con el licenciado Fernando, preguntas, y comenzamos contigo, querido Eneas. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un gran gusto participar de este evento tan importante, ¿verdad? Porque realmente lo planteado por el Foro Económico Mundial, digamos, conllevaría una serie de cambios profundos y muy importantes, digamos, en la forma en que funcionan los países, sobre todo los países occidentales, que es donde América Latina se encuentra ubicada geográficamente. Y en ese aspecto, bueno, es un motivo, como decías, Olivia, al comienzo, de preocupación, ¿verdad? La verdad que es un tema fundamental que nuestro buen amigo, el presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz de la Sierra, Fernando Vargas Rodas, ha presentado de manera muy clara. Y sinceramente, bueno, me encantó, digamos, desde el punto de vista que el formato fue la presentación del video, porque hay mucha gente que en el pasado pensaba que todo esto era la gran teoría de la conspiración, cuando en realidad, digamos, es una propuesta formal, impulsada por el Foro Económico Mundial, ¿no? Cuando escuchábamos en el pasado a los analistas hablando de globalismo, hablando de un gobierno único mundial, ¿no? Mucha gente decía, bueno, pero esta gente estos analistas no andan bien, ¿no? O sea, están hablando de algo súper conspiranoico, sinceramente. Hasta que, como bien ustedes comentaban en la presentación, digamos, en enero de este año, se confirmó el lanzamiento de una agenda exactamente igual a lo que se conoce como globalista, como globalismo, y esa agenda del Foro Económico Mundial además coincide 100% con los objetivos del desarrollo propuestos por las Naciones Unidas, con lo cual, digamos, ya ahí tenemos dos organismos, uno multilateral, como el caso de la ONU, digamos, y el otro el Foro Económico Mundial, que como bien decían es una organización sin fines de lucro. Entonces, bueno, creo yo que se han presentado, digamos, importantes comentarios, digamos, importantes reflexiones durante la presentación del licenciado Fernando Vargas. Y, bueno, me gustaría, digamos, que conversemos un poco el tema. Creo que es a lo mejor la mejor
manera de informar mejor a nuestra audiencia. Les agradezco a todos los que están presentes, digamos, por invertir tiempo. Sabemos que el tiempo es lo más escaso que existe, ¿verdad? Por invertir tiempo en esta presentación y al mismo tiempo, como siempre, a las organizaciones que apoyan a la Sociedad Bastiá de Bolivia, y como siempre, mi felicitación personal a Olivia Requinta, que hace un trabajo excelente trayendo todos estos temas que son de gran actualidad a los distintos grupos que de alguna manera les interesa, digamos, el futuro de Bolivia específicamente y en general de América Latina. Entonces, un comentario que me gustaría que profundice un poco el licenciado Vargas es que cuando vemos el video vemos que en primer lugar dice eso, ¿no? No serás propietario de nada y serás feliz, con lo cual lo que básicamente plantea el Foro Económico Mundial es la eliminación de la propiedad privada, ¿verdad? O sea que tu auto, tu automóvil, o movilidad, como le dicen ustedes en Bolivia, no va a ser más tuyo. Tu casa, si sos propietario, no va a ser más tuya. Tu ropa, ¿no? Va a ser más tuya. Absolutamente nada que tengas, ni tu celular, ni tu computadora, ni absolutamente nada será tuyo, ¿verdad? Eso es precisamente lo que está planteando el Foro Económico Mundial. Ahora, en otra parte del video, explican que las empresas no van a contaminar más. Entonces, la pregunta que yo tengo, licenciado, es, ¿puede existir empresa, digamos, cuando no existe la propiedad privada? ¿O básicamente el Foro Económico Mundial de entrada incurre en una contradicción enorme? Gracias, gracias, Enea. Pues sí, ¿no es cierto? De alguna manera ah, es es un contrasentido central, ¿verdad? Presentar que no exista la propiedad privada, porque ese es el sentido que establece la competencia, el esfuerzo individual, y es lo que permite de que exista mejora y se alcancen mayores niveles de eficiencia. Entonces, un ataque directo al modelo capitalista, al final es el que nosotros implementamos, nosotros trabajamos con ese modelo capitalista aquí mismo en Bolivia, por más de que el gobierno tenga algún tipo de orientación de izquierda, pues es el modelo neoliberal el que se impone, ¿verdad? Entonces, no hay forma de establecer una empresa, por lo menos eficiente, si no existe la propiedad privada como requisito fundamental y primario. No será una eficiente empresa, no es el Estado central, no es la administración pública una asignadora de recursos, una administradora eficiente de recursos. Por el contrario, hemos visto a lo largo de la historia que no existe ningún tipo de responsabilidad con la asignación de las inversiones que pueden sin ningún problema invertirse con temas, con fines políticos, con propósitos electorales, aunque no exista la viabilidad de aquella inversión. Y sencillamente a lo largo al siguiente año se recargan los presupuestos y pueden volver a empezar como si nada hubiera pasado. Eso no ocurre en una empresa privada donde lo que se precautela es no descapitalizarse, no registrar pérdidas en su balance y por consiguiente usted trata de asignar de la forma más eficiente cada peso que tiene. ¿Por qué? Porque eso, no, la pérdida no es una opción. Entonces, de ahí es que encontramos que va a haber una pérdida de eficiencia y no podría ser una buena medida la eliminación de la propiedad privada. Excelente, muchas gracias. Y cuando uno analiza el listado de grupos y de personas, supuestamente las grandes celebridades que forman parte del Foro Económico Mundial, encuentra, por ejemplo, primeros ministros de muchos países que son bastante peligrosos. Peligrosos en el sentido, o sea, esto no es una cuestión de discriminación ni nada parecido, sino que países que no tienen, digamos, una democracia, países que hace rato dejaron atrás la república, etcétera. Y también encuentra grupos de compañías bastante preocupantes. Preocupantes, digamos, por su tamaño y por la gran conveniencia de la adopción de una agenda globalista. Tal es el caso de algunas farmacéuticas, algunas grandes compañías financieras, tarjetas de crédito,
realmente llama mucho la atención el grupo que conforma, digamos, o que participa del Foro Económico Mundial, ¿no? Si uno abre la página, por ejemplo, de YouTube, el canal de YouTube del Foro Económico Mundial, va a encontrar un rango de celebridades que realmente es impresionante. Y estas celebridades, digamos, de alguna manera intentan legitimar la propuesta del gran reseteo o el gran reinicio de la economía del mundo. Ahora, la pregunta es, o sea, por más celebrity que haya, por más gran compañía o gran corporación multinacional, la pregunta es entonces, ¿quién les dio nombramiento a estos miembros del Foro Económico Mundial para que se arroguen imponer, porque realmente esto no es algo que van a pedir permiso, digamos, en cada país, imponer un programa, digamos, de las características que usted nos contó, licenciado, ¿verdad? Realmente llama bastante la atención, digamos, simplemente que se haya hecho un grupito que se formó y ahora nos vienen a, digamos, no hubo ningún plebiscito, no hubo ningún llamado de los grandes líderes del mundo a que nos hicieran una propuesta. ¿Qué tanta legitimidad puede tener este gran reseteo? Gracias. Definitivamente ninguna legitimidad. Y vemos que hay desde, no sé, pues basquetbolistas hasta mandatarios y por cierto de algunas naciones donde la democracia está muy cuestionada, las libertades están muy cuestionadas, que son los primeros que se han hecho eco de esta situación, y todo porque presenta un sistema interventor y cooptador de todas las libertades. Entonces, creo que eso es lo atractivo que pone la idea del gran reinicio, de que cada una de las economías, justamente las más burocráticas, como usted decía, y que son intervenidas por los gobiernos, buscan la forma de acoger esta idea. Fíjese que son los primeros que aplauden. Entonces, no tienen ninguna representatividad, más bien es un mecanismo de establecer un mejor control, justificar un gasto mayor, un gasto público mayor, porque habrá una gran inversión, habrá la necesidad de subir los impuestos para financiar esa gran inversión que va a orientarse hacia las nuevas tecnologías. Entonces, es la forma de legitimizar, ¿ya?, el gasto público o el déficit fiscal para, dentro de sus economías, sobre pretexto de implementar este plan que de buenas a primeras podría parecernos que es sumamente bueno, pero cuando vemos que por ahí están la pérdida de libertades de las personas, entonces seguramente es una cosa para pensar y para ponerse en apronte, ¿no es cierto? No podemos permitir que esta idea vaya prosperando. Por lo menos hay que ser críticos en cuanto a lo que se está planteando y no simplemente aceptar como algo positivo, a pesar de que aparentemente es lo que está de moda, ¿verdad? Lo que todo el mundo está pregonando, porque es la idea del gran reseteo, una idea de moda, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, cuando uno estudia la propuesta completa del Foro Económico Mundial, lo que uno ve es que hay como dos justificaciones primarias, ¿no?, que hacen, digamos, desde el Foro Económico Mundial. Todo esto le pedimos a nuestra audiencia que no nos crea, ¿no?, que desconfíe de lo que le estamos diciendo, simplemente que entren en la página del Foro Económico Mundial y lo puedan verificar, o sea, lo van a encontrar rápidamente. Aparece como gran reseteo o gran reinicio. Hay un montón de artículos que explican precisamente lo que nos explicó el licenciado Fernando Vargas Rodas. Ahora, decíamos que hay dos justificaciones que plantea el Foro Económico Mundial. Una es la crisis económica vinculada al COVID-19, ¿verdad? Y la otra, según el Foro Económico Mundial, es precisamente lo que ellos llaman el cambio climático, ¿no? Lo que en términos populares se podría decir que es el famoso efecto invernadero. Ahora, la pregunta es, digamos, si digamos que el 60% del argumento para aplicar el gran reseteo es el COVID-19, se podría decir, sin riesgo de equivocarse, en términos lógicos, digamos, que el Foro Económico Mundial le conviene muchísimo que la crisis del COVID-19 se mantenga vigente, ¿verdad? Eso es una cuestión de implicancia lógica, ¿no?
porque si la crisis acabara, digamos, es como que quedarían sentados en el aire, ¿no? Alguien le quitaría la silla y el gran reseteo se caería al piso, ¿verdad? Entonces, se puede decir que hay un interés directo en que la gente continúe teniendo miedo y precisamente que muchos políticos mantengan, digamos, lo que ya llaman cuarentenas, que ha sido una solución bastante poco feliz, ¿no? Porque en algunos casos, digo en algunos casos porque en un número importante de casos no solamente no se cuidó la salud, sino que además se destruyó la economía de muchos de los países donde se aplicaron cuarentenas ortodoxas, ¿no? Las cuarentenas más restrictivas, digamos, que no solamente eran inconstitucionales, sino que además evitaban el desarrollo del comercio en nuestros países latinoamericanos, que es, digamos, la región donde más nos vamos a enfocar esta noche. Ahora, cuando uno mira el mundo hoy, y precisamente vinculado a esto de las cuarentenas y el COVID-19, uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo implementarían? ¿No? O sea, ¿qué países podrían estar ayudando y demás? Y yo le comentaba al licenciado Fernando Vargas, en privado, digamos, antes del evento, que hay un informe de la Fundación Milenio de Bolivia, una fundación muy conocida, que realmente hace un trabajo muy bueno, privada, obviamente, que habla del famoso capital corrosivo y el rol que tiene, digamos, el capital corrosivo en América Latina. Precisamente la Fundación Milenio es boliviana, y ellos dan un ejemplo. Acá les voy a buscar los datos. Entonces, la pregunta es, digamos, ¿cuál es el riesgo que puede tener un país en el caso de recibir préstamos por parte de China, ¿no? Y acá dice, para dar un ejemplo del peligro que puede representar recibir sus préstamos, Bolivia, entre los años 2000 y 2019, durante el mandato de Evo Morales, fue creciendo el monto de los préstamos desde China hasta alcanzar 1.045 millones de dólares, es decir, el equivalente al 13,2% de la deuda externa de Bolivia. Y las tasas de interés que Bolivia debe pagar al respecto fueron creciendo hasta casi duplicarse, ¿no? Desde el año 2000 hasta el año 2019. Empezaron pagando el 1% y terminaron pagando prácticamente el 2 y algo por ciento. Entre los mismos años, el monto de obras públicas sin licitación contratadas por Bolivia con empresas chinas fue de 6.000 millones de dólares. Es decir, que recibieron 1.045 millones y hicieron contratos con empresas chinas por 6.000 millones de dólares, ¿no? O sea que hay una diferencia de 4.500 millones de dólares que hoy en día lo tienen que pagar las futuras generaciones de Bolivia, ¿verdad? En favor de China. Es decir, que le prestó una cantidad pequeña y a cambio recibió un montón, o sea, como 3, 4 veces el monto prestado, y esos 6.000 millones de dólares equivalen al 14% del PBI de Bolivia, ¿no? Y precisamente la Fundación Milenio lo que explica en esto es que este tipo de relación tóxica con China promueve de alguna manera la corrupción y erosiona la institucionalidad y economía de cualquier país. Hoy en día, licenciado Fernando Vargas, hay países en América Latina, por ejemplo, de la zona central, ¿verdad? O Centroamérica, que están considerando de alguna manera qué tipo de relación deberían tener con China. Teniendo en cuenta, digamos, estos números tan reveladores de la Fundación Milenio, ¿usted qué les recomendaría a los ministros de Economía de los países centroamericanos? ¿Aceptan o no aceptan recibir dinero prestado con China en estas condiciones? Bueno, como todo en economía depende, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que acá tenemos un dicho, cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. Efectivamente es un mecanismo que tienen las economías de invertir, pero luego, las economías desarrolladas de invertir, pero luego apropiarse del negocio, ¿no es cierto? Trayendo a sus técnicos, dando trabajo a sus propias empresas, de tal forma de que no genera crecimiento para el país que recibe esa inversión cuando está demasiado condicionada. Creo que era la Fundación Jubileo, no estoy seguro, ¿no es cierto? La que presentaba aquel informe. Y fíjese que este tema se da justamente en ellas cuando a partir del 2005, 2006, se condona la deuda externa boliviana y se baja a los niveles más bajos, con el propósito de que esos recursos que eran antes utilizados se quedó en un 40%, el 60% se condonó, y los recursos debían ser utilizados para la lucha contra la pobreza. Entonces coincide con el periodo de máxima
de máximo crecimiento de la economía, producto del beneficio que tuvimos todos, el superciclo de las materias primas, ¿verdad? Entonces, son contrasentidos endeudarse en el momento de mayor ingreso, o sea, obtener una gran deuda que, como bien dice Enea, seguramente será luego transferida a cuentas, o sea, a través de impuestos, deudas que tendrán que pagar pues los bolivianos, ¿no es cierto?, nuestros hijos más adelante. Nada, el comentario es que hay que ver la mejor manera de establecer una acción, un negocio, que sea beneficioso para el país, porque este sistema de inversión, pero a costa de venir a presentar a la empresa en el país, que ellos desarrollen la actividad, sin duda no es favorable para ninguna economía regional, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Una preguntita, usted debe tener mejores datos que yo, digamos, en porcentaje de PBI. El Foro Económico Mundial dice que no vamos a comer más carne roja, básicamente, ¿no? Y nos dicen que el motivo es precisamente porque nos hace mal a la salud, porque, bueno, y esta es una explicación, digamos, media exótica, pero es la explicación que dan los fanáticos, digamos, del cambio climático. Específicamente lo que dicen es que los gases producidos por el ganado vacuno, suena gracioso, pero eso es el argumento que dan, dice, contribuyen, digamos, al efecto invernadero. Yo le hago una pregunta, licenciado. Si cerrarían, digamos, la crianza de ganado vacuno en Bolivia, tengo buenos amigos que se dedican a eso, en Santa Cruz de la Sierra específicamente, ¿qué pasaría con Bolivia, digamos, en la economía? ¿Cuántas personas quedarían, digamos, sin empleo? O sea, es realmente un alimento que es muy importante digamos, en la nutrición del cruceño o del boliviano en general. Gracias, Enea. Claro que sí. Fíjese que Santa Cruz es el polo de desarrollo de Bolivia, ¿no es cierto? Por su modelo productivo agroindustrial, donde precisamente se resaltan esas actividades, ¿no es cierto? La actividad pecuaria es una de las principales. La cadena de la carne, de la exportación de carne ahora mismo es una de la tercera cadena de valor, donde se genera innumerables fuentes de empleo, dinamiza otros sectores, en el sector financiero, sector logístico, servicio, transporte. Entonces es estratégico para la economía. Cerrarlo de pronto implicaría un duro golpe para la economía, ¿no es cierto? A menos de que es de alguna manera una intervención directa en las decisiones personales que debe tener uno que, como persona, como individuo, pero representaría un duro golpe a la economía nacional en este caso. Fíjese que, aparte hay que decir, si bien hablaban de los gases, del efecto invernadero, el calentamiento global como tal depende más, en realidad, en un 80% de la actividad solar, aunque no quiero meterme mucho en eso porque será bueno, materia de otro entendido. Y apenas un 20% es producto de los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces se destruye totalmente la hipótesis que tienen con el propósito de determinar, o sea, de pronto la alimentación que va a tener nuestra población. Perfecto, muy interesante. Ahora voy a leer preguntas que me han llegado vía inbox y vía Zoom. Vamos con la pregunta del doctor Santos Mercado. Dice, llegué a pensar que el foro de Davos promovería las economías de mercado, pero se desvió o desde su origen en realidad fue para impulsar el socialismo mundial. No sé si me puede responder quizás licenciado Fernando esta primera pregunta. Justo lo que comentaba Eneas hace poco, Sí. donde indicaba de que estas posturas, aunque no lo crean, ustedes pueden encontrarla directamente en la página web, son casi inverosímiles, pero ciertamente esos son los postulados, ¿no es cierto? A mí me tocó ir primero por el análisis de los artículos, de los comentarios,
Y luego, de último, ver el video y de pronto encontraba argumentos en favor de justo lo que presentaba el video, pero yo decía, esto es una exageración del autor. No pueden abiertamente pregonar estas premisas. Y no, al final es abiertamente una tendencia, una idea de controlar, de limitar las libertades de la población y sí, de pronto migraron las intenciones hacia el socialismo. De pronto migraron, o sea, se puede afirmar porque eh, quienes más quienes más se van a beneficiar de estas posturas son justamente aquellas economías que tienen esa idea donde existe la planificación central, las economías, como decíamos inicialmente, más burocráticas, y son precisamente las economías socialistas, ¿verdad? Perfecto. Tengo otra pregunta, licenciado. Me dicen, ¿la desaparición de la moneda boliviana sería bienvenida por los ciudadanos de Bolivia? ¿Podría llegar a ser vista como una pérdida de soberanía? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Al final de cuentas, la tenencia de una moneda es parte de la potencia de la política monetaria que puede tener un país. Es desprenderse de un mecanismo de control y creo que puede resultar negativo. No lo veo además como una medida oportuna en este momento. Yo no haría mayores cambios porque lo que está funcionando bien no tiene que ser intervenido, por lo menos no hay que buscarse varios frentes de lucha. Ahora tenemos que pelear en contra de la crisis, a favor de tranquilidad, de estabilidad jurídica, paz social, ¿verdad? Para promover la reactivación económica. No veo necesario abrir otro frente de lucha por el lado del cambio de la moneda. Perfecto. Otra pregunta que me llega, no sé si Eneas me puede contestar, es ¿si es creíble el efecto invernadero? Bueno, esa es como la segunda justificación, digamos, para el gran reseteo, supuestamente el famoso efecto invernadero. Yo aclaro que no soy científico, pero he tenido la oportunidad de conversar el tema y he asistido a distintos foros importantes, digamos, donde sí hablan hombres de ciencia al respecto. Específicamente si uno estudia, digamos, la historia del medioambientalismo, digamos, sin tener prejuicios, ¿verdad? Uno ve que en los años 60 y los años 70 precisamente hablaban de que se venía un enfriamiento global, ¿verdad? El enfriamiento global nunca ocurrió. Eso es lo más importante, digamos, creo yo. Ahora hablan de un calentamiento global. Y el problema no es que hablen de un calentamiento global, sino que hablan de un calentamiento global hecho por el hombre, es decir, potenciado o digamos, mucho mayor precisamente por las actividades de las empresas, de las industrias, etcétera, los gases de las vacas, etcétera, ¿no? Que todo contribuyen, digamos, a este supuesto efecto invernadero, este calentamiento global. Ahora, y acá les voy a dar un ejemplo que a lo mejor suena medio cómico, ¿no? Ustedes se acuerdan de la famosa película Ice Age, ¿no? La era del hielo. En la película La era del hielo lo que se habla es de las glaciaciones y de los derretimientos. ¿Se acuerdan? Yo sé que hablar de un dibujito animado para explicar esto, digamos, a lo mejor no es tomado tan científicamente, está claro, pero lo importante es que los hechos que se describen en la era del hielo, esta película de dibujos animados, digamos, son precisamente históricos. Y si ustedes miran, en el primer episodio, digamos, la primera parte de la película, el problema está en que los animales están preocupados porque se va congelando el alimento y hay un montón de superficies, digamos, verdes o digamos, tierra fértil que se va cubriendo precisamente de hielo y luego de nieve. Con lo cual, precisamente, ese es el hecho histórico por el cual mueren los dinosaurios, que eran los animales más grandes que poblaban la Tierra y que necesitaban una cantidad de alimento importante. Como el alimento empieza a desaparecer al congelarse las zonas fértiles, precisamente por eso la película comienza llamándose La Era del Hielo. Y si ustedes miran en la segunda parte de la película, que claro es una película de dibujos animados,
El problema es el contrario. El problema es que las zonas que están congeladas del mundo se empiezan a derretir. Y toda esa agua empieza a inundar muchas partes, con lo cual los animales que quedan vivos, digamos, se empiezan a mudar a zonas de mayor altura para evitar que la inundación, fruto del derretimiento de estos hielos, digamos, los mate, básicamente. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Y esto está, digamos, de alguna manera sustentado por muchos científicos serios del mundo, precisamente que el mundo tiene temperaturas extremas que llegan a ser muy altas durante una cierta cantidad de años o de siglos, y luego empiezan a disminuir durante una cierta cantidad de siglos. Con lo cual lo que estaríamos viendo es un movimiento así, en cuanto al calentamiento del planeta. O sea, un enfriamiento, un calentamiento. Un enfriamiento, un calentamiento. Si ustedes miran, digamos, la historia, digamos, eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que causó, digamos, muchísimos de los fenómenos de desaparición de distintos animales y cómo fue evolucionando la vida del hombre, ¿no? Mudándose a las cumbres, luego mudándose a los valles, dependiendo si había calentamiento o enfriamiento. El problema está en que el socialismo, muy hábilmente, nos ha querido endilgar a los seres humanos, digamos, cierta responsabilidad clara, digamos, por el trabajo, digamos, de determinadas industrias, de determinadas empresas petroquímicas, etcétera, digamos, que de alguna manera estarían impactando para que el calentamiento global sea cada vez mayor, ¿verdad? Hemos visto, a mí me gusta siempre, digamos, referirme a la observación. Ustedes vieron que en pleno supuesto calentamiento global se han dado las temperaturas más bajas de la historia en los Estados Unidos. Ustedes vieron las fotos de los puentes petrificados, ¿los vieron? ¿Se acuerdan? Los ríos y los lagos petrificados, digamos. Y eso supuestamente en tiempos del tremendo calentamiento global. ¿Cómo es posible que se hayan dado temperaturas históricas tan bajas en tantos lugares del mundo, digamos, en plena época de supuesto calentamiento global? Ahora, en mi opinión es una excusa, lamentablemente. Al socialismo le sirve porque les termina de dar, digamos, una justificación para manipular a las empresas, decirle qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. ¿No? Un caso muy, muy claro, y también el caso más polémico es el caso de la minería, ¿no? Bolivia tiene muchísima minería, países como Perú, países como Chile tienen muchísima minería, ¿no? O sea, sus economías realmente dependen profundamente, digamos, de la extracción de minerales, digamos, del suelo. Fíjense que ha habido un movimiento en los últimos años muy fuerte en contra de lo que se llama el fracking, que es, digamos, la tecnología más eficiente en términos de utilización de recursos, y según los socialistas medioambientalistas, digamos, la tecnología que más, de alguna manera, contamina o que más daño, entre comillas, le hace al medio ambiente en nuestros países. Yo creo que el tema medioambiental es muy importante, hay que cuidar el planeta, no hay ninguna duda, pero también me parece que hay una cantidad de intereses enormes, ¿no? Me acuerdo cuando salió la famosa película de Al Gore, The Day After Tomorrow, ¿no? El día después de mañana. Es una película apocalíptica, ridícula, y que además teóricamente ya se tendría que haber cumplido lo que dice la película. Hasta ahora, ¿no? Más allá de que ha llovido un poquito más en algunos lados, un poquito menos en otros, realmente el impacto no ha sido el siguiente. Ahora, cuando uno revisa el portfolio de inversiones del señor Al Gore, va a encontrar que es titular de un montón de empresas que cotizan en Wall Street, que son lo que llaman empresas verdes, ¿no? Por ejemplo, las que construyen esos famosos molinos que se ven en Europa, que teóricamente lo que hacen es aprovechar la energía eólica. Con lo cual, si su película hubiera logrado, digamos, impactar creando miedo en la gente, si usualmente se hubiera impactado y hubiera muchos políticos, digamos, hoy en día en el mundo adoptando esas propuestas, lamentablemente, digamos, se hubieran llenado de dinero estas personas. Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos cuidando el futuro del planeta? Que sí es importante, sí es realmente fundamental, digamos, cuidar nuestro planeta para seguir viviendo, digamos, la mayor cantidad de tiempo que se pueda, digamos. Y al mismo tiempo, digamos, quiénes se benefician y en cuánto, ¿no? Por ejemplo, la última vez que estuve en los Estados Unidos, vi, por ejemplo, que el presidente Donald Trump había implementado, digamos, medidas para todo lo que es deshacerse de cosas en la basura, digamos, pero de una manera impresionante, prohibiendo directamente que algunas cosas determinadas, por ejemplo, de metal,
medianas, tirando a grandes, digamos, de tamaño, pudieran, digamos, ponerse en la basura. Antes se podía poner todo, digamos, en la basura. Siempre venía un camión enorme y se lo llevaba. Hoy en día no. Hoy en día, por ejemplo, muebles grandes o aparatos de metal grande tienen que ser llevados a un lugar específico. A lo mejor uno tiene que viajar en el auto 5, 10, 15 minutos, digamos, para llevar en su condado a dónde va a desechar esa cosa, ¿verdad? Un lugar que está todo lleno de cámaras que verifican que uno realmente está tirando lo que dice ahí que se puede tirar, ¿me entiendes? Realmente, digamos, ha habido políticos, como el presidente Trump, que han adoptado, digamos, medidas de protección del medio ambiente razonables, por supuesto, con el objetivo de cuidar su país. Lamentablemente, en otros lados se ha llegado a un extremo que realmente es ridículo completamente. Y de alguna manera se está alimentando una industria realmente perversa, ¿no? Por ejemplo, cuando salió esta chica, no me acuerdo ahora el nombre de ella, pero era una chica joven de Europa del Este. ¿Se acuerdan que salió en todo el mundo diciendo que no había que contaminar, qué sé yo? Bueno, esa chica cruzó el océano para llegar a este lugar a donde se hizo el evento de Naciones Unidas. Llegó en un yate que los niveles de contaminación desde el yate, digamos, la prensa en general nunca los publicó, pero la prensa especializada sí lo publicó. Y es un yate, digamos, que contamina como 50 veces más que si hubiera llegado en colectivo, digamos, en bus, hasta la cumbre esta. Entonces hay mucha, digamos, hipocresía al respecto, ¿no? Te dicen que los aviones contaminan, ¿no? Que vos no podés viajar más en avión, ¿no? Que eso es uno de los objetivos del gran reseteo. Ahora, a Bill Gates le van a sacar su avión privado, a la gente que tiene muchísimo dinero y que están vinculados al Foro Económico Mundial. Le van a decir que no pueden violar su avión particular. Bueno, eso es una cosa que es importante, creo yo, tenerla en cuenta. Me parece que deberían empezar dando el ejemplo ellos, si es precisamente lo que nos quieren imponer a todos los demás, ¿verdad? Muchas gracias. Perfecto, querida Enea. Una última pregunta, no sé si el licenciado Fernando me puede responder, de Valencia Arayuro. Dice, entonces Bolivia seguiría siendo exportador de materia prima para los países más desarrollados si se detiene la industrialización. Gracias. Bien, en realidad, a ver, en primera instancia, estamos ante un panorama adverso, ¿no es cierto? Hay que salir de la crisis. De lo que se trata es de ir implementando cada vez un proceso mayor de industrialización. No es que sea la preferencia seguir exportando materias primas. De hecho, eso se viene implementando justamente en esta región, la región de Santa Cruz. Y evidentemente no funciona seguir exportando materia prima sin ningún tipo de valor agregado, ¿verdad? Eso es un poco lo que ha pasado con las rentas petroleras, que se estiman como si fueran permanentes y no se diversifica la economía, implementando otros sistemas, otros modelos, otras cadenas productivas que permitan dinamizar la economía y con esto limitar la vulnerabilidad del país, ¿no es cierto? La idea siempre va a ser la industrialización, apostar por la industrialización, apostar por otro tipo de economía, la economía del conocimiento, que eso, sin duda, estamos en la era del conocimiento, tiene una cotización, los servicios, los conocimientos superior a simplemente los productos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí es que tenemos que estimular a nuestra población con políticas educativas para que puedan mejorar sus condiciones. Y lo que sí no va a pasar en este tiempo es que suspendamos la producción de nuestras materias primas. El estímulo, el espíritu es siempre seguir agregando valor, seguir industrializando en la medida que se vayan mejorando las condiciones, ¿no es cierto?, para producir. Y aparte de eso, estimular otras actividades, ¿no es cierto?, el turismo, la gastronomía, lo que se llama la economía naranja, que tiene que ver con aquel acervo cultural propio del país que le permite explotar ciertas características propias. Un poco, creo que por ahí tiene que ir los tiros.
Perfecto, muchísimas gracias. Realmente ha sido una linda exponencia. Y a todos los participantes, a Luis Salvatierra, a Edson Gary Hinojosa, muchas gracias por sus felicitaciones. Y a todos los presentes aquí por su tiempo, les invitamos a que sigan al Foro Económico, ¿no? Que ya en su segunda fase se van a reunir este mes de agosto. Es importante, ¿no? Estar al tanto de todas estas propuestas porque al fin y al cabo nos van a impactar, ¿no? De cierta manera. Entonces tenemos que estar preparados, listos. Y bueno, muy agradecido al licenciado Fernando, querido Eneas. Muchísimas gracias. Va a ser para un próximo evento. Gracias a todos los presentes. Muy amable. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Luego, muchas gracias.